Clásico de empate o empate en el clásico, díganle como ustedes quieran, porque claro, en los últimos 5 partidos que se enfrentaron Talleres y Belgrano, Belgrano y Talleres terminaron empatados, terminaron en tablas. Hoy para analizar mucho de lo que dejó el clásico jugado en el Julio César Villagra, mucho de lo que dejó desde lo futbolístico, desde lo que se produjo adentro de la cancha, un clásico que ya no tenemos, que estamos acostumbrados obviamente a que la chicana empieza a cada vez a ser mucho más grande, que los banderazos recorren obviamente la ciudad con el equipo visitante, que el equipo local también intenta con el recibimiento hacer una cuestión diferente y sobre todo no me quiero quedar en estos papelones que nos han pasado en los últimos clásicos con señas de jugadores cuando van retirándose de la cancha. En su momento fue en el Mario Alberto Kempes, hoy fue en el Julio César Villagra, así que algunas cuestiones de correrlas de plano en este video, en este análisis. En un partido en donde los dos entrenadores no sé si sorprendieron, pero obviamente tuvieron que meter mano en sus equipos por el lado de Belgrano con Ricardo Zielinski, teniendo que poner a Pacerini por no poder contar porque no estaba al 100% Ubita Fernández, pero sobre todo la sorpresa de que ingrese Ulises Sánchez al equipo titular en el lugar de Menossi. Por el lado de Talleres, un Nahuel Bustos que termina sorprendiendo, un Galarza Fonda que no sorprende, pero que se mete en el equipo, al igual que Rick, que termina siendo titular, Ortegoza con Portilla a mitad de la cancha para tratar de manejar desde ahí. Bueno, eso es la previa. En el partido, si bien en los primeros minutos intentaba Belgrano hacerse cargo de tener situación de pelota, tratar de jugar y de llegar, Talleres fue empezando a desarmar y desglosar la defensa pirata a partir de un medio campo que a Belgrano le costó muchísimo, sobre todo por el lado de González Metilli, estos internos al lado del Hongo que no terminaron de frenar a nadie y le terminó complicando Talleres. ¿En dónde? En el sector izquierdo, en el sector que más le complican a Belgrano los partidos, en ese sector en donde trataba de pararse Grillo y Oschega tratando de cerrar. Allí que hizo Talleres, lo tiró a Bota para ese lugar, el lugar derecho donde mejor juega, y por delante estaba Rick. Y desde una pelota que era un lateral de Belgrano, una salida para tratar de atacar y tratar de jugar y tratar de encontrar situaciones, Talleres termina encontrando la situación más importante de todas y termina convirtiendo el gol el brasilero Rick Moraes Lima, que termina haciendo un muy lindo gol, como en los últimos partidos jugados en Alberdi, siempre alguien extranjero convirtiendo para Talleres. Lo hizo Ramón Sosa en su momento, también lo pudo hacer, si se quiere, no extranjero, pero viniendo desde afuera, Alejandro Martínez. Ahora le toca a Rick para convertir el 1-0. Un Talleres que con Galarza Fonda intentaba ir por la izquierda, un lindo duelo con Elías López, hay que decirlo, porque el marcador pirata también jugó muy bien y no lo dejó, si se quiere, progresar. Portilla y Ortegoza en esa primera parte no manejaron tanto la pelota y no pudieron hacerse cargo de la mitad de la cancha. Blas Rivero no pasó tanto, Benavides tampoco, un partido trabado obviamente, y en un primer tiempo en donde Belgrano, vuelvo a repetir, la mitad de la cancha fue muy pero muy floja. Tanto Ulises Sánchez como González Metilli no estuvieron, si bien Ulises intentó en alguna, no estuvieron a la altura del partido, ingresaron muy mal y por eso cuando termina la primera parte, después de lo que había sido, obviamente algunas situaciones que ya vamos a estar hablando, después que termina la primera parte, decide cambiar Zielinski y meter 3 cambios, por la necesidad de ir a buscar el partido, por la necesidad de tener Ubita Fernández en el banco y por la necesidad de darle otro condimento a la mitad de la cancha para tratar de jugar de forma diferente. Ingresan 3 cambios y en el segundo tiempo Belgrano empezó a ir mucho más. Y Ubita Fernández por el costado donde más sufre Talleres defensivamente. Fíjense, donde los dos equipos más sufren defensivamente, donde decidieron atacarse. Belgrano fue por el lado de Benavides, ahí lo posicionó Ubita Fernández, ahí se empezó a juntar con Lucas Elarrayán, que había estado mucho en el primer tiempo tirado por el lado derecho, y ahí es donde Belgrano empieza a encontrar algunas acciones de juego muy importantes para arrimarse al área rival, al arco rival y para poder generar situaciones. Situaciones que llegó a partir de esa jugada muy, muy interesante, colectiva, en el taco de Pacerini, que había tenido una chance dentro del área, que el segundo tiempo lo jugó mucho mejor que el primero, porque claro, pudo jugar a lo que él está acostumbrado, a descargar, a tratar de que la pelota le quede de frente. En el primer tiempo no lo pudo hacer. Llegaba el penal, como decíamos, Ubita Fernández que termina cayendo en el área, Jara que se hacía cargo y terminaba convirtiendo. Acá quiero hacer un punto y aparte, porque de ahí en adelante no es verdad que los dos se conformaron con el empate. Esta situación de que se nos viene repitiendo que porque salen empatados es porque se conforman con el empate y porque quieren sumar. Tanto Talleres como Belgrano fueron a cara descubierta a tratar de ganar el partido. Y tanto Talleres como Belgrano pudieron haberlo ganado. Entonces hubiéramos cambiado todo el análisis si entraba, por ejemplo, la de Pietri. Y hubiéramos cambiado todo el análisis si entraba la de Reina o la de Celarrayán.
los dos equipos intentaron, con sus armas, tratar de quedarse con la victoria. Lo cierto es que el Clásico demostró que tanto Talleres como Belgrano están en la tabla donde están porque realmente no encuentran juego. Talleres está a 3 puntos de Gimnasia de Grima de la Plata, que es el octavo, y tiene que jugar contra Gimnasia. Talleres depende de Talleres para meterse entre los 8. ¿Tiene posibilidades de hacerlo? Sí, claramente tiene posibilidades de hacerlo Talleres, pero si empieza a encontrar alguna situación de juego más importante. Este Talleres no genera situaciones para sus delanteros. No le genera situaciones a sus delanteros y eso le cuesta y le cuesta mucho a Talleres. Por el lado de Belgrano, para mí, ya empieza a despedirse de lo que tiene que ver con clasificar entre los 8. Puede pasar, obviamente, pero ahora tiene que enfrentar a Estudiantes, va a tener que enfrentar a Boca. Se vienen partidos muy difíciles para el conjunto de Ricardo Zielinski. Me parece que se empieza a despedir. Podrá tener que poner objetivo en Copa Argentina. Veremos en ese partido con Real Pilar. Pero bueno, este Belgrano en el segundo tiempo encontró, si se quiere, algo de respuesta. Pero no podemos quedarnos solamente con eso porque fíjense, en el segundo tiempo estaban todos los delanteros. Y yo no me imagino un Belgrano jugando con todos los delanteros. Había ingresado bien con Pañucci y se fue expulsado con Pañucci. Bueno, lo cierto es que ahora sí con Elías López. También decía, vamos a hablar en algún momento de las situaciones que se dieron en el partido. Yo también acá quiero decir y quiero dejar muy en claro que para mí también hay que decir que estamos empatados en situaciones para discutir. No sé por qué el fútbol nos ha llevado a que todo sea blanco-negro, que todo es si es a mi favor o es a tu favor, que todo lo medimos a partir de qué es lo que me interesa más que sucediera. La jugada del penal a Belgrano me parece que no hay una explicación que todavía logremos encontrar lógica de por qué no hubo tarjeta amarilla para Guido Herrera. Me pueden decir que en el reglamento, que la falta, que la situación en el fútbol argentino, esa jugada se sanciona con tarjeta amarilla en casi todas las canchas. Y acá me parece que es porque Guido estaba amonestado, el árbitro toma una decisión, si se quiere, para acomodar y no generarse un problema más en esto de no sacarle la segunda tarjeta amarilla. Y después está la jugada, obviamente, de Nahuel Bustos, en donde el árbitro pita antes que Nahuel pateara prácticamente, diciéndole que no tenía que patear desde ahí. ¿Por qué lo hacía? Es la parte que yo no termino de entender del árbitro, que por qué dijo que no se pateaba desde ahí si tenía que ser mucho más atrás. Algunos dicen que el tiro libre se iba a patear del lugar donde era, pero lo hace claramente y se queda a la espalda del árbitro y no ve la jugada cómo termina. Si esa pelota se va por arriba del travesaño y Nahuel o el tiro libre de Talleres se vuelve a realizar, nadie está hablando de esta situación. Entonces, claro, el hincha de Talleres dice, pero no decirlo de Nahuel. El hincha de Belgrano, pero el penal, no, porque ustedes se quejan, no, porque... Terminamos empatados también en estas situaciones, en las situaciones de queja. Se dio un nuevo clásico en el fútbol de Córdoba, disfrute de los hinchas de Belgrano, obviamente, con todas sus previas, con todas sus juntadas, con todos sus amigos, con toda esta cuestión de poder hacerlo en la era moderna. Hace un montón que Belgrano no le gana a Talleres, obviamente. En los últimos partidos terminaron todos en empate, como decíamos. Desde que Belgrano volvió al Julio César Villagra, tampoco ha perdido con Talleres, pero terminó en empate y lamentablemente tengo que decir esta situación que también me está pasando a mí, de que creo que cada vez nos quedamos más con las pequeñeces que van sucediendo en el clásico, con estas señas de los jugadores, con este escupitajo que recibió, por ejemplo, Sebastián Fassi de un ordinario socio de Belgrano que tendrá que Belgrano marcar y tendrá que sancionar, obviamente, como corresponde. Nos quedamos con ese colectivo que llegó de Talleres con bandera de Bolivia, con algunos escritos. Nos quedamos con esas gallinas que tira Belgrano. Lamentablemente nos vamos quedando con cosas que son condimentos de partidos que para mí en este fue interesante, muy interesante como muchos de los clásicos, pero que, claro, al no ganar ninguno de los dos, empezamos en una vuelta de terminar empatado y nos vamos fijando mucho más de lo que pasa afuera de la cancha de lo que pasa adentro. Nos vemos en la próxima. Fue largo, era clásico, había que esperar para hacerlo porque claramente es muy importante lo que sucedió en el Julio César Villagra.